Bueno, si queréis, vamos empezando. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Es un acto en el que lo que vamos a hacer es presentar la propuesta de renta básica ciudadana incondicional elaborada por el Círculo de Renta Básica de Podemos. Lo primero, pues, dar el agradecimiento a la Escuela Profesional de Relaciones Laborales de la Complutense, que nos permite el espacio para poder realizar la presentación, a Juan Carlos Monedero, a Daniel Raventós, a Jorge Moruno, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, que apoya nuestra propuesta y que nos ha mandado un excelente escrito de apoyo a la renta básica, a Jordi Arcarons, a Lluís Torrens y especialmente pues, a Daniel Raventós por segunda vez. A Francisco Javier Braña, que se encuentra en Ecuador y que nos ha remitido una pequeña intervención que después proyectaremos. A Pablo Lanuza, que era otra de las personas que junto con Héctor Zapata iba a presentar la propuesta, pero que por motivos de enfermedad no puede estar hoy con nosotros. A todos los compañeros del Círculo Sectorial de Podemos Renta Básica, especialmente a José Antonio y a John Peré. A la Red Renta Básica, de la que es miembro Daniel Raventós y que lleva más de 14 años trabajando el tema y la propuesta de una renta básica incondicional. A Juan José Huerta, que valientemente ha puesto en riesgo su vida al realizar una huelga de hambre para pedir que se abra el debate sobre la renta básica ciudadana incondicional en España. Al Círculo 3E y subgrupos de trabajo como el propio de renta básica, el de fiscalidad y otros, que con sus ponencias y documentos han permitido un mayor contraste y desarrollo del modelo y de las reformas fiscales que proponemos. Y a los más de 8.000 inscritos que en Podemos, que nos han dado su apoyo hasta el momento, y a todas las personas y círculos que además nos han ayudado en la difusión de nuestra propuesta de renta básica ciudadana e incondicional. Y también, sobre todo, agradecer pues, a Marea Básica. Marea Básica es un movimiento social que surge tras la puesta en marcha de lo que todos conocíais como la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica universal, incondicional e individual. Esa ILP finalizó en marzo de este año y tras la finalización el trabajo de recogida de firmas, de difusión de la renta básica había generado toda una red de colectivos que participaban, apoyaban y luchaban por conseguir ese derecho que entendemos como derecho ciudadano. Y a raíz de eso se constituye lo que nosotros llamamos la Marea Básica, que pretende ser ese movimiento, es el lugar de aglutinación de todas las personas, colectivos, individuos, grupos, etcétera, que entienden que un ingreso incondicional, un ingreso periódico incondicional para cubrir la existencia material de las personas es el siguiente derecho humano que debemos de conseguir y alcanzar. Y con todo esto, pues nada, presentarme yo también, que soy Raquel Carrasco, soy miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos y miembro de la Marea Básica. A continuación va a intervenir Héctor Zapata. Héctor Zapata es portavoz del Círculo de Renta Básica de Podemos y nos va a presentar la propuesta de renta básica ciudadana incondicional. Recordar a todos que esa propuesta está lanzada dentro de la plataforma digital de participación digital de Podemos como una iniciativa ciudadana popular. Animaros a todos a entrar, a firmar, a apoyar para conseguir que en las próximas generales Podemos tenga incluido dentro de su programa una fórmula de renta básica incondicional. Después hablará Juan Carlos Monedero, que lo conocéis todos, profesor de la Complutense de Ciencia Política y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos estatal y uno de las... Bueno, ya no es miembro. Perdón. Pero no deja de ser una de las personas vinculada a un proyecto político y de participación ciudadana como grande, como es Podemos. Lo bueno de ser fundador es que nunca es fundador. Claro, es imposible ser fundador cuando la cosa ya está fundada.
Y por último, Daniel Raventós. Daniel Raventós también lo conocéis todos, es profesor de la Universidad de Barcelona, pertenece a la red Renta Básica, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Sin Permiso y miembro del Comité Científico de ATAC. Pues nada, con todo esto pues os dejo con Héctor. Muchísimas gracias, Raquel. Como decíamos, vamos a presentar la propuesta que hemos realizado, el Círculo de Podemos Renta Básica. Antes de presentar la propuesta en sí, me gustaría comentar muy brevemente, porque todos lo sabemos, pero me gustaría llamar la atención sobre la situación económica y social que tenemos actualmente en nuestro país. Como bien sabéis, 1 de cada 4 personas en activo está en paro, apenas la mitad de ellos reciben prestación, solo la mitad de los jóvenes encuentra trabajo y esto obviamente tiene unas consecuencias dramáticas en nuestra sociedad. Tenemos más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y lo más grave de todo es que tenemos 1 de cada 3 niños, 2.300.000 niños por debajo del umbral de la pobreza. A mí, sinceramente, me da vergüenza vivir en un país que permite estas condiciones. Si de mí dependiera, yo creo que un gobierno sensato lo primero que tendría que hacer es poner todos sus esfuerzos en resolver este problema. Y sorprende que hay muy pocas propuestas que propongan realmente resolver este problema. La solución, si yo le preguntara seguramente al presidente del Gobierno cuál es la solución que me propone a este problema, es el crecimiento económico y la recuperación vía el empleo. Pero esto, hoy en día, aún suponiendo que se pudiera conseguir, estamos hablando de años, sino de décadas. La gente no puede esperar tanto. Y además, es probable, muy probable, que el empleo no se vuelva a recuperar jamás. Y es más, es incluso probable que el desempleo no baje, sino que aumente. Y os voy a explicar muy brevemente por qué. Os voy a poner solo un ejemplo, es el tema del desempleo tecnológico. Esto es un proceso que lleva ocurriendo desde la revolución industrial prácticamente, pero que en los últimos años se está acelerando muchísimo. La destrucción de los empleos gracias a la tecnología, debido a la tecnología. Por ejemplo, los coches autónomos, aquí tenéis el coche autónomo de Google, que conduce solo, no tiene ni siquiera ni volante ni pedales. Tú le dices dónde quieres ir y te lleva. Me podéis decir que Google es una empresa un poco peculiar, pero es que todos y cada uno de los fabricantes de coches está trabajando en coches autónomos. Mercedes, Audi, Nissan, General Motors. Mercedes tiene una cosa que es todavía más perjudicial para lo que estamos hablando, que es un camión autónomo, un camión que se conduce solo. En esta imagen promocional de Mercedes veis que el conductor del camión está muy contento, disfrutando de su iPad mientras el camión conduce solo. Todos y todas sabemos que esto no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que este señor estará en la cola del paro. Y esto que está ocurriendo con los coches, está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más con todos los ámbitos. La tecnología está destruyendo empleo a un ritmo muchísimo más rápido del que podemos recuperar. Entonces, necesitamos una solución y necesitamos urgentemente desvincular la renta, por lo menos los ingresos básicos para garantizar la existencia, de lo que sería el empleo. Y esto precisamente es de lo que trata nuestra propuesta. Como bien ha comentado antes Raquel, Jorge Moruno, que es miembro del Consejo Ciudadano, no ha podido venir, pero nos ha remitido un excelente escrito sobre la renta básica y precisamente a este respecto dice: el problema no es que un ingreso garantizado desincentive la búsqueda de empleo. El problema es estar obligado a buscar un empleo que no existe. Este es el gran problema. Si realmente el derecho al trabajo estuviera garantizado, como se supone que está según nuestra Constitución, no tendríamos que reclamar una renta básica. Pero como no existe empleo, necesitamos otra solución. Es muy importante, insisto sobre ello, porque es fundamental aceptar una verdad que muchos no quieren aceptar.
la mayoría de los empleos que se han destruido no se van a recuperar. Y muchos de los empleos existentes van a desaparecer. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 47% de los empleos existentes están en grave riesgo de automatización. Si tenemos los problemas que tenemos con un 20 y pico % de paro, imaginaos con un 60% de paro. Es imprescindible una solución más allá de la recuperación del empleo si es que ésta se llega a producir algún día. Entonces, desde el Círculo Podemos Renta Básica, nosotros hacemos una propuesta. Es una propuesta que viene a recoger ideas que han venido de muchos lugares. Como probablemente sabéis, existe la Basic Income Earth Network, que es una red a nivel mundial de asociaciones dedicadas a la renta básica, de la cual es la sección española, es la red Renta Básica, de la cual Daniel Raventós es presidente. Ellos han hecho un excelente estudio de la renta básica en España, que ahora explicaré algún detalle. Nosotros nos hemos basado en parte de esto, añadimos algunas cosas, también nos hemos apoyado en los compañeros de Marea Básica. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Como bien ha dicho Raquel, se trata de una renta básica ciudadana e incondicional. ¿Qué significa esto? Renta es un sueldo, es un dinero que paga el Estado. Ciudadana quiere decir que lo paga a todos los ciudadanos y residentes legales. Incondicional. Y esto es básica, perdón, me he dejado el básica, muy importante. Básica quiere decir que es suficiente para cubrir las necesidades básicas de vivienda, mantenimiento, manutención, etcétera. Es decir, en el umbral de la pobreza, que actualmente está en 645 € al mes. Y incondicional. Incondicional es el aspecto más controvertido de la renta básica, pero es absolutamente fundamental. ¿Por qué la renta básica tiene que ser incondicional? ¿Por qué hay que darla a todo el mundo? Muy sencillo, porque la renta básica tiene que ser un derecho universal. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como nuestra Constitución dicen que todas las personas tienen derecho a una vida digna. Y en nuestra sociedad, el derecho a una vida digna solo se puede conseguir si uno cuenta con una fuente de ingresos. Por tanto, de esto debería deducirse y no debería ser objeto de discusión que si todo el mundo tiene derecho a una vida digna, todo el mundo debe tener derecho a una garantía de ingresos, a unos ingresos mínimos que le permitan subsistir y tener unas condiciones de vida material garantizada. Aparte de esto, aparte de que la renta básica debería ser un derecho humano, y esto es de lo que se trata, la renta básica tiene enormes ventajas. Las enumero rápidamente. En primer lugar, la renta básica elimina completamente la pobreza. Esto es muy importante. Si la renta básica se establece en el umbral de la pobreza, y es para todo el mundo, quiere decir que automáticamente nadie deja de percibir menos que el umbral de la pobreza. Elimina la pobreza por completo. Además, la renta básica reduce enormemente la desigualdad. Actualmente en España tenemos un índice de Gini que está en el entorno de un 0,36, que, para que os hagáis una idea, está a la cola de Europa. Es, por ejemplo, comparable al de Letonia. Si aplicáramos la medida que nosotros proponemos de renta básica, el índice de Gini se pondría al nivel de Finlandia o de Noruega, en el 0,24. Reduciría enormemente la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres. Además, tiene otras ventajas muy considerables. La renta básica reduce la criminalidad. La mayoría de los crímenes, sobre todo los pequeños crímenes, se producen por absoluta necesidad. Si tú le garantizas las condiciones materiales a la gente, el índice de criminalidad bajaría sin ninguna duda. Y otra condición importantísima, la renta básica mejora enormemente el poder de negociación de los trabajadores. Se supone que un contrato de trabajo es un contrato que firman dos partes libremente, pero poca libertad puede haber cuando una de las partes, que es el empresario, tiene las condiciones de vida garantizadas y mucho más, y la otra parte tiene dos opciones, o acepta las condiciones que te están poniendo encima de la mesa o se muere de hambre.
Eso no es negociar en libertad. Y la renta básica, precisamente, podría garantizar a todo el mundo unos ingresos que le permitirían decirle a alguien que te está proponiendo unas condiciones de trabajo denigrantes, esto no lo acepto. Y después, otro aspecto muy importante, la renta básica mejora la economía, sobre todo la economía local. Si todo el mundo tiene poder adquisitivo para comprar los productos básicos, pues el pequeño comercio, los pequeños locales, mejoraría muchísimo sus beneficios, digamos. Llegamos al kit de la cuestión. ¿Cómo financiar la renta básica? Muchísimos estarán de acuerdo en que es muy importante garantizar que todo el mundo tenga unas condiciones de vida dignas, pero la gran pregunta es ¿cómo se financia? Nosotros proponemos una vía de financiación que, como decía antes, está basada en la propuesta de Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrents, que consiste básicamente en una renta básica aparejada a una reforma del IRPF. Una reforma del impuesto de la renta de las personas físicas que básicamente tiene tres puntales principales. En primer lugar, la renta básica se concede, como hemos dicho, a todo el mundo y no paga impuestos, está exenta. En segundo lugar, se eliminan todas las reducciones y deducciones. Luego explicaré un poquito más en detalle por qué se hace esto. Y en tercer lugar, se aplica... En el caso que tenemos ahora, se aplica un tipo único, también podría ser un tipo progresivo, pero se aplica un tipo único del 46% en la primera etapa. Entonces, ¿esto qué efecto tiene? Ahora lo voy a explicar en detalle mediante esta gráfica. Esto que veis aquí está sacados los datos del estudio que comentaba, está hecho sobre una muestra de 2 millones de declaraciones de la renta reales. Y está organizado los ingresos de la población desde los que ganan menos hasta los que ganan más. Aquí, a la izquierda, tendríamos el 10% que gana menos, que eso, estamos hablando de personas que declaran unos ingresos de unos 150, 200, 300 euros al mes. Absolutamente lamentable. La siguiente de fila, el 20%, el 10% siguiente, no están mucho mejor, porque como podéis ver, están por debajo del umbral de la pobreza. Luego tenemos una gran masa de población que tiene, digamos, unos ingresos medios, unos ingresos en el entorno de unos 10, 15.000 euros anuales. Y luego tenemos, obviamente, pues las clases más ricas. Aquí tendríamos el 2% más rico y, obviamente, esta gráfica no lo recoge, pero hay gente que se sale completamente de la gráfica y sería varios pisos para arriba. Como veis, la distribución es completamente desigual y, además, lo más importante de todo es que tenemos muchísima gente, como decíamos antes, por debajo del umbral de la pobreza. Si aplicamos la fórmula que os acabo de explicar, es decir, a todo el mundo le damos la renta básica y al mismo tiempo sobre el resto de ingresos aplicamos un tipo del 46%, lo que ocurre es esto. Y esto es muy importante. Con la renta básica sale beneficiado el 70% de la población. Esto es muy importante, porque con una ayuda condicionada puedes ayudar a una pequeña parte de la población, pero con la renta básica puedes ayudar al 70%. Como decía antes, tú das la renta básica a todo el mundo, de manera que el que no recibe nada, automáticamente recibe la renta básica, 645 euros al mes. El que recibe, por ejemplo, un mileurista, tiene que pagar este 46% de impuestos. Se quedaría con 550, pero también recibe la renta básica que no paga impuestos. Con lo cual, fijaos bien, el mileurista, en lugar de pagar impuestos, tiene un impuesto negativo como aproximadamente del 15%. En lugar de 1.000 euros, ganaría 1.150 euros. La renta básica ayuda a todo el mundo que tiene unos ingresos bajos o medios. Como decía antes, hasta el 70% de la población sale beneficiado con la medida. Naturalmente, como os podéis imaginar, a partir de cierto umbral de ingresos, la cosa se invierte. Una persona que, por ejemplo, gane 5.000 euros al mes, sueldo considerable, tiene que pagar este 46% de impuestos, con lo cual le quedarían unos 2.600, 2.700. También recibe la renta básica, con lo cual le quedarían al final unos 3.000 y pico.
que no está nada mal, estamos hablando de unos impuestos de un 30% aproximadamente, y obviamente una persona que gane muchísimo más, por poner una exageración, una persona que ganase 100.000 euros al mes, esa persona la renta básica no le sirve para nada porque tiene que pagar muchísimo más de impuestos. Pero es que es exactamente de lo que se trata. Hay que hacer aquí un inciso muy importante. En el Estado español, lo que es los trabajadores asalariados pagan impuestos exactamente igual en las mismas cantidades y los mismos porcentajes que en el resto de Europa. Y, sin embargo, en España se recauda un 7% menos que la media europea. ¿Por qué? Porque los ricos pagan muchos menos impuestos que la media de los ricos europeos. Por un lado, el sistema fiscal no es nada progresivo y, por otro lado, hay muchísimos mecanismos, por todos conocidos, que permiten a los más ricos evadir parte del pago de sus impuestos. Como consecuencia, ya digo, la recaudación está por debajo, muy por debajo, 7 puntos por debajo de la media europea. Entonces, con esta propuesta, con esta medida y con estos datos que os he dado, la recaudación adicional, que es en realidad el coste neto de la renta básica, sería de 35.000 millones, un 3,5% del PIB. Esto quiere decir que todavía estaríamos 3,5 puntos por debajo de la media europea de recaudación. En cuanto a la implantación, nosotros proponemos no hacer fases. Esto ha sido una cosa que ha sido objeto de debate. De hecho, la ILP, que presentó la Iniciativa Legislativa Popular, presentaba una fase inicial que era una renta condicionada a no tener ingresos o a tener pocos ingresos. Nosotros hemos tenido mucho debate y hemos llegado a la conclusión de que no es necesaria esta fase inicial, porque la renta básica es una medida muy, muy sencilla de aplicar. Realmente solo hay que hacer una reforma fiscal en las condiciones que hemos dicho, similares, y automáticamente podríamos dar la renta básica. Y el coste sería muy bajo, como he explicado. Lo que sí que tenemos en cuenta para poder ajustar bien la medida es introducir 2 etapas. Una primera etapa con una reducción de cuantía. Esto significa que en los hogares con más de una persona la cantidad de la renta básica se vería reducida en función del número de personas que viven en el hogar. ¿Por qué? Porque hay unos gastos comunes, alquiler, agua, luz, que se tienen en cuenta. Por ejemplo, la OCDE tiene una escala, que es la que hemos utilizado, para reducir esta cuantía de la renta básica. Pero insisto que eso sería una primera etapa. Una vez comprobado que la renta básica funciona, es efectiva, que la recaudación es suficiente, se pasaría a la segunda etapa con una cuantía completa. Y como decía, esto tiene un coste neto. Muchas veces habréis oído decir en los platós de televisión, se dicen muchas barbaridades sobre la renta básica, que si cuesta tantos cientos, miles de millones. Eso es, si tú coges y multiplicas la renta básica por el número de personas, pero como he explicado antes, un rico no va a recibir la renta básica. Tiene derecho a la renta básica, pero lo que va a pagar de impuestos va a ser superior a lo que va a pagar de renta básica. Por tanto, en la práctica no lo va a recibir. Entonces, el coste real de la renta básica es únicamente de 35.000 millones de euros, un 3,5% del PIB, es decir, todavía tendríamos margen de sobra si es que queremos llegar a la media de recaudación europea. Es un coste realmente muy, muy bajo. Ya voy acabando. Quería comentar un par de cosas importantes. En Podemos, como muy bien sabréis, la renta básica entró con muchísima fuerza en el programa para las elecciones europeas. Se podía leer: derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo, como mínimo del valor correspondiente al umbral de la pobreza. Es decir, una renta básica ciudadana incondicional. Después, como sabéis, en las elecciones autonómicas no se ha presentado una renta básica, sino que se ha presentado una mejora de las rentas mínimas de inserción. Tengo que decir que esto es lógico porque desde un programa autonómico no se puede proponer una renta básica. Tal como he explicado, esto hay que hacerlo a nivel estatal porque sencillamente las autonomías no tienen recaudación ni autonomía suficiente para hacer esta medida. Entonces, ahora estamos en el debate de si la renta básica debe o no incluirse en el programa para las elecciones generales, que es precisamente la propuesta que nosotros hacemos. Una cosa muy importante, renta básica o renta mínima de inserción.
La renta mínima de inserción es una renta condicionada a tener pocos ingresos y condicionada a estar buscando trabajo. Ya hemos dicho antes que esta condición de estar buscando trabajo en realidad es una condición draconiana, porque mucha gente no va a encontrar trabajo nunca. Entonces, nosotros pensamos que una renta básica es una medida muy sencilla de aplicar que mejoraría enormemente no solo las condiciones de la población más necesitada como una renta de inserción, sino del 70% de la población que recibe menos ingresos. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es una iniciativa ciudadana en Podemos. Las iniciativas ciudadanas, como sabéis, están en el portal de participación. Hay varias muy interesantes. Es un mecanismo realmente excelente de democracia interna dentro del partido. Tengo que decir, y me duele decirlo, pero tengo que decir que tienen un defecto importante, y esto se está hablando mucho los grupos que hemos presentado iniciativas ciudadanas, y es que necesitamos un 10% de inscritos, pero el censo de inscritos no se actualiza desde que se empezó a inscribir la gente en Podemos. Hay muchísima gente que está completamente inactiva y cuenta dentro de este censo. Entonces, inscribirse en Podemos es muchísimo más fácil que en cualquier otro partido, no hace falta una cuota y hay muchísimas cuentas inactivas. Esto nos perjudica mucho porque yo estoy convencido de que si se tuviera en cuenta el censo real, la gente que ha entrado en los últimos 3 meses, por ejemplo, ya habríamos superado el margen de este 10%. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos esta propuesta en el portal de participación, en participapodemos.info, se puede acceder y se puede votar esta propuesta, y si alcanzamos este 10% que comentaba, se celebrará un referéndum interno en Podemos para decidir si la renta básica ciudadana incondicional se incluye en el programa para las elecciones generales. Un último tema que quiero comentar. Antes he comentado las ventajas de la renta básica. Quiero comentar también muy brevemente los inconvenientes de los subsidios, porque es muy importante. Los subsidios tienen muchos problemas. Reducen, pero no pueden nunca eliminar la pobreza, precisamente por la diferencia que tienen con la renta básica, porque al ser condicionados siempre va a haber gente que necesite esa ayuda y no la reciba. Muy importante, estigmatizan al receptor. Una persona que tiene que recibir una ayuda económica primero tiene que pasar por un enorme calvario, un proceso burocrático, tiene que desnudarse delante de la administración, tiene que demostrar que es pobre, que no puede valerse por sí mismo y tiene que humillarse ante la administración para que le concedan una ayuda paupérrima. Es realmente vergonzoso. Solo benefician, como he dicho, a una parte de la población, mientras que la renta básica, repito, beneficia al 70%. Son injustos porque precisamente por estar condicionados y por muchos otros motivos, porque se dan en unas zonas sí y en otros no, hay gente que recibe estos subsidios y hay gente que no, lo cual es injusto. Con la renta básica esto no pasa porque todo el mundo la recibe. Y además, lo más importante de todo, los subsidios son tremendamente ineficientes. Os pongo aquí este ejemplo. En España hay una miríada de ayudas económicas. Desde las becas comedor y las ayudas que dan los ayuntamientos a pagar la luz, el agua, el gas, etcétera, a, por supuesto, los subsidios de desempleo, los PIRMIs, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de planes para los desempleados, ayudas de maternidad, etcétera. Después hay un aspecto muy importante que nunca se menciona y antes he hecho referencia. La agencia tributaria no da subsidios ni da dinero, pero sí que perdona muchísimo dinero. Hay una serie de reducciones de la cuantía y deducciones de la cuota que, en definitiva, es dinero de los impuestos que la agencia tributaria te perdona. Y atención, estas reducciones benefician sobre todo a aquellos que más tienen. De hecho, en las últimas decilas de renta, en las decilas más altas, los ricos, los que tienen más ingresos, tienen por deducción unas deducciones mayores que el importe de la renta básica y en las últimas decilas mayores del doble del importe de la renta básica. Es decir, con 12 millones de personas que están en la pobreza en España, le estamos perdonando al 10 o al 20% más rico de la población, le estamos perdonando el doble de una renta básica.
A mí esto me parece completamente demencial, permitidme que os lo diga. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es muchísimo más sencilla. En lugar de tener todas estas agencias dedicadas a dar ayudas, que cada una actúa por su parte, que cada una tiene unos gastos de gestión enormes y que además las ayudas a unos llegan y a otros no, y llegan a los que más tienen y no llegan a los que menos tienen, en lugar de esto, lo que nosotros proponemos es una cosa muy, muy sencilla. Se da la renta básica a todo el mundo y al mismo tiempo se ponen unos impuestos verdaderamente progresivos, de manera que garantizamos que todo el mundo recibe lo que necesita y que todo el mundo que tiene unos ingresos por encima de lo necesario paga sus impuestos. Una pregunta que siempre se hace es, vale, esto está muy bien, pero si le damos dinero a todo el mundo, nadie va a querer trabajar. A ver, en un país con las tasas de desempleo que tenemos, esto debería ser lo último que nos preocupara. Debería preocuparnos muchísimo más que la gente coma a que la gente se tumbe a descansar. Pero es que realmente la gente quiere trabajar, está dentro de nuestra naturaleza. Nadie se va a tumbar toda su vida, eso es patológico. Realmente, además, muy importante, la renta básica incentiva a trabajar más que los subsidios condicionados. ¿Por qué? Porque los subsidios condicionados están condicionados a que no aceptes un trabajo. Si tú aceptas el trabajo, pierdes el subsidio. Por tanto, si uno tiene un subsidio de 400 euros y le ofrecen un trabajo a tiempo parcial de 400 euros, hay que ser muy tonto para aceptarlo. Trabajar por el mismo dinero que me están dando. Pero, en cambio, con la renta básica esto no ocurre, porque si uno recibe 645 euros de renta básica que no le van a quitar pase lo que pase, puede aceptar un trabajo aunque sea de 2 horas al día. Permite el reparto del trabajo y permite sencillamente tener un mínimo garantizado. A partir de ahí la gente puede mejorar sus condiciones de vida. Y acabo ya con la conclusión. Muy importante, la renta básica no es dinero gratis para todos, ni tampoco es únicamente un subsidio para los que más lo necesitan. La renta básica ciudadana incondicional es un sistema muy sencillo, pero cuidadosamente calculado para que los ricos paguen más impuestos, las clases medias paguen menos y la inmensa mayoría de la población tenga garantizadas, por fin, una vida digna. Recordad, con la renta básica, el que no tiene nada pasa a ganar 645 euros al mes. El que gana 645 euros al mes pasa a ganar casi 1.000 euros al mes. Y el que gana 1.000 euros al mes pasa a ganar 1.150 euros al mes. Yo sé que esto suena a utopía, sé que suena a un sueño imposible, pero pensad que también un día fue un sueño imposible acabar con la esclavitud, o la jornada laboral de 40 horas semanales, o el mes de vacaciones pagadas. Todas las barbaridades que se dicen hoy en día de la renta básica se dijeron sobre todas estas medidas. Será imposible, será el caos, no será posible. Lo mismo debe ocurrir con la renta básica. La renta básica debe convertirse en un derecho conquistado por la gran mayoría social. Desde aquí invito a todos y a todas los inscritos en Podemos a que entréis en el portal de participación, en participapodemos.info, y votéis por esta propuesta. Una propuesta que beneficiaría a la inmensa mayoría de la población con un coste muy, muy reducido. Recordad, la renta básica convertiría a España en el primer país del mundo en erradicar la pobreza y está a nuestro alcance. Muchas gracias. Antes de la intervención de Juan Carlos, quería pediros disculpas porque el compañero Francisco Javier Braña iba a hacer la intervención, él está en Ecuador, iba a hacer la intervención en directo, pero desde Ecuador, pero no ha sido posible por razones técnicas. Tenemos grabado un pequeño vídeo de 5 minutos donde él explica también los motivos por el que apoya la renta básica. Por favor. Hola a todos, a todas. Las personas que están asistiendo este año. Quiero comenzar por los agradecimientos.
a Juan Carlos Monedero, a Daniel Raventós y a los miembros del Círculo de Renta Básica que han organizado el acto, los que están presentes, Héctor y Pablo, y los que no pueden estar, en particular Juan Antonio y Joan Pérez. Por supuesto, a la Escuela de Relaciones Laborales, a su director, por acogernos, teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando no es de un derecho laboral, sino de algo más amplio, un derecho de ciudadanía. Muchísimas gracias. También a la María Básica y a Raquel Carrasco, y a todos ustedes por su interés. Como igual ya saben, les estoy hablando desde Quito, Ecuador, donde estoy realizando una estancia de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Por ello, mi intervención va a ser corta, porque además con la presentación que han hecho los compañeros sobre la propuesta de renta básica de ciudadanía que ha elaborado el Círculo de Renta Básica de Podemos y con las intervenciones que serán muy brillantes que va a haber a continuación de Juan Carlos Monedero y de Daniel Raventós, van a quedar cubiertos al menos los objetivos iniciales de este año. Quiero resaltar respecto a la propuesta del Círculo que no ha sido elaborada por académicos, sino por personas de a pie. De hecho, creo que soy el único académico en ese círculo y mi contribución ha sido fundamentalmente de análisis crítico, tratando de aportar mejoras marginales a un trabajo hercúleo y de un gran nivel que con muchos menores medios ha llegado a resultados muy similares a los del equipo de Raventós. Me refiero a medios estadísticos. Gracias, compañeros. En particular, creo que ha quedado muy claro que la propuesta de renta básica es posible técnicamente, que es posible financiarla, más aún si es verdad que ha empezado la recuperación económica. Y como acabo de señalar, sobre ello hay casi total coincidencia con los trabajos del equipo de Raventós. Además, es muy importante recordar que una de las virtudes de su implantación, al menos desde mi perspectiva profesional y también como ciudadano, es que va asociada a una reforma en profundidad del injusto e insuficiente sistema fiscal español. Pero también hay que decir que es políticamente posible implantarla ya. Y mi argumento es que ¿cómo no va a ser posible si hay un 70% de ganadores? Estoy seguro que desde la perspectiva política les va a hablar Juan Carlos Monedero, pero si se me permite adelantarme a lo que pueda decir, me deja perplejo que se me diga que no es políticamente oportuno que Podemos plantee en su programa para las elecciones generales la renta básica. No se trata de que Podemos sea de izquierdas o de centro, sino que he entendido que Podemos quiere transformar la sociedad española apostando por la reducción de la pobreza y la desigualdad, más pronto que tarde. Pues bien, aquí está el mejor instrumento para ello. Además, hemos demostrado que la propuesta de una renta básica de ciudadanía es muy superior a otras que se extienden o se presentan como alternativas, ya sean las rentas mínimas de inserción, que como bien se ha dicho no son sino leyes pobres, el trabajo garantizado u otras. En particular, también me deja perplejo y muy decepcionado la propuesta de los sindicatos. Aunque no es de extrañar, pues que yo sepa, ni han apoyado la iniciativa legislativa popular para que se implante una renta garantizada de ciudadanía en Cataluña, que está ahora mismo discutiéndose en el Parlamento de Cataluña por estar en su estatuto, y tampoco la iniciativa legislativa popular sobre renta básica, que se quería presentar a las Cortes Generales y que ha decaído al no conseguir el medio millón de firmas. Pero bueno, al fin y al cabo, los sindicatos vienen de posiciones socialdemócratas bastante conservadoras desde hace tiempo. Las propuestas que hace el Círculo de Podemos y la del equipo de Raventós son superiores porque, vuelvo a recordar, abordan la reducción de la pobreza incorporando un derecho de ciudadanía como un paso más para cambiar la sociedad. Y se puede hacer, lo hemos visto, de una sola vez, de manera que se puede aprovechar políticamente que hay esa gran mayoría de ganadores que podrán neutralizar a la minoría de perdedores, entre los que, por cierto, parece que yo me cuento. Quiero terminar señalando que este acto se ha organizado para difundir la propuesta de renta básica entre los ciudadanos y para tratar de convencer a los militantes y simpatizantes de Podemos y, por supuesto, a su Consejo Ciudadano Nacional. Pero nuestra única arma es el rigor de los argumentos y la razón, pues los que formamos parte del Círculo de Renta Básica no tenemos ni deseos ni fuerza para torcer la voluntad de nadie. También queremos que no se puedan seguir difundiendo mentiras y bulos sobre
qué es y qué no es la renta básica, cuánto cuesta, cómo se financia, bulos sobre los supuestos efectos terribles sobre tal o cual cosa, la inmigración, efectos llamada, aunque quizá eso sea demasiado pedir cuando buena parte de los medios de comunicación están al servicio del poder y la información con un mínimo contenido de objetividad y veracidad cada vez es más difícil de encontrar y de difundir. Pero aquí están todos los datos y las razones, para quien quiera leer y quiera entender. Y, por supuesto, quiera debatir de manera informada, un requisito fundamental para la libertad. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que una de las cosas hermosas de Podemos es que permite que hablemos de cosas de las cuales otros prefieren no hablar. Y creo que el hecho de que dediquemos nuestro tiempo, ¿no?, a discutir estos temas y a tratarlos con profundidad, más allá de urgencias electorales y más allá también de los ruidos mediáticos, ¿no?, sino que nos reunimos aquí a debatir porque entendemos que hay asuntos que tienen que ser debatidos, que es imposible que en un momento de cambio civilizatorio como el que estamos viviendo, es imposible que podamos encontrar soluciones que no pasen por profundos debates ciudadanos. Hoy estamos aquí gracias a una gran conversación que se llamó el 15M y que nos permitió construir un relato alternativo que nos permite hacernos preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué ocurre con la renta básica? Pese a que otros lo que quieren es que hablemos de Venezuela, pero nos van a permitir que hablemos de las cosas que nos preocupan a nosotros aquí, que en este caso se llama la renta básica. Las ideas, tengo la sensación de que están envejeciendo. Recuerdo nuestro filósofo nacional vivo, que es el Roto, cuando el 15M dijo: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Creo que esa idea de envejecimiento súbito de los partidos políticos se puede traducir también al envejecimiento súbito de las ideas que estamos viviendo. Hay algo que quiero compartir con vosotros y es que uno de los elementos centrales cuando pusimos en marcha Podemos era trasladar a la ciudadanía que lo que nos están queriendo presentar como problemas técnicos son problemas políticos. Porque si los problemas fueran técnicos, llamarían a los expertos que, curiosamente, siempre zanjan el problema a favor de esa minoría que vive en los pisos de arriba, que decía el compañero Zapata, porque al fin y al cabo son ellos, ¿no?, los que pagan los estudios. Y por lo general, ¿no?, cuando algún grupo privado paga un estudio, el resultado pues ya sabéis cuál es, ¿no? Entonces, hay una inveterada costumbre, ya digo, de presentar los problemas como propios de expertos que generan conclusiones que no son cuestionables, puesto que han hablado los que saben mucho más que nosotros. Uno de los desafíos centrales de Podemos fue decir que los problemas no son técnicos, que los problemas son políticos. Y cuando los problemas son políticos es el pueblo el que decide ese tipo de cuestiones. Y eso afecta a elementos centrales que parece que tienen que ser, ya digo, los expertos los que nos decidan, por ejemplo, a qué edad queremos jubilarnos. No. ¿A qué edad queremos jubilarnos? Lo decidimos nosotras y nosotros. Y ya luego le preguntaremos a los expertos cómo se puede financiar, si se puede o no se puede financiar, pero son decisiones que tomamos, ya digo, nosotros. ¿Por qué insisto en que los problemas son políticos y no técnicos? Porque tenemos que asumir, y ahí también hemos sido muy honestos en Podemos, en entender que el pensamiento transformador viene de una enorme derrota y a veces nos olvidamos de ello. Y esa enorme derrota que atravesamos pues desde los años 70, donde coincide por un lado la quiebra del modelo keynesiano y se produce un crecimiento al mismo tiempo de la inflación y del desempleo, teniendo que inventarse una nueva palabra, la palabra estanflación, y ahí es una retirada del keynesianismo y de buena parte de las recetas socialdemócratas que son sustituidas por las recetas de lo que llamamos el neoliberalismo. Y en ese mismo momento
implosiona ya, aunque luego va a tardar todavía un par de décadas en expresarse, la Unión Soviética. Y, por tanto, ese modelo alternativo construido en las economías de planificación central también muestra su inoperancia. Y eso ha hecho que llevemos prácticamente casi medio siglo con un sentido común profundamente conservador que se ha traducido en una serie de ideas que, si no las identificamos, forman parte de nuestra manera de leer el mundo y nos impiden enfrentar los problemas. Por ejemplo, asumir que tenemos que ser individualistas, que tenemos que entender que es mejor lo privado que lo público, asumir que ser egoístas es una manera correcta de estar en el mundo, asumir que no hay que pagar impuestos porque eso es una suerte de liberticidio, entender que consumir es lo que nos hace felices, desconfiar radicalmente de los otros y de las ayudas mutuas e incluso, fijaos, se convierte en un sentido común el derecho a robar y el derecho a mentir, tanto que ahí está el Partido Popular, que ha tenido un resultado en las elecciones que solamente es comprensible desde la asunción de que hay una parte de la ciudadanía que ha interiorizado que esto es una lucha de todos contra todos y eso es lo que les permite mentir constantemente. Pensaba que no iba a poder llegar porque he cometido el error de ver el telediario de Radio Televisión Española y me ha producido un estremecimiento tal que he tenido como dificultades para después recuperar la estabilidad. Fijaos que no deja de ser dinero de todos, no deja de ser dinero público, pero genera bochorno. No sabéis la vergüenza que da, acabo de regresar de Colombia, y la vergüenza que da que te diga la gente que ven el telediario de Radio Televisión Española y se avergüenzan, ¿no?, de un país cuya televisión pública se ha convertido en ese vertedero en lo que lo ha convertido el Partido Popular. Fijaos que el tema este de la mentira y de ese sentido común que parece que justifica robar emplaza también a las nuevas formaciones. Y ahí no puedo dejar de mencionar que un partido emergente que ha tenido un apoyo popular relevante como Ciudadanos, teniendo como paradigma la lucha contra la corrupción, se puede ver con la tentación de votar al Partido Popular en Madrid, ¿no?, con lo que implica de reforzar un partido que es el epicentro de la corrupción y de la red Gürtel, ¿no?, y que me da igual que haya una persona como Cristina Cifuentes que lleva 20 años en el Partido Popular, que tiene también su historial complicado, ¿no?, de haber cobrado en su momento, como hemos podido leer, en dinero negro y que ha estado vinculada pues a algunos elementos que están muy lejos de la transparencia que exigen las nuevas formaciones políticas. Pero repito que la idea es esencial, es decir, ¿qué ha ocurrido para que un partido que ha obtenido un respaldo ciudadano por la lucha contra la corrupción pueda ni siquiera estar evaluando apoyar al Partido Popular en Madrid? Hay una idea muy importante que recordaréis y es cómo es posible que la ciudadanía estadounidense no estuviera a favor de una seguridad social pública. ¿Cómo es posible que las víctimas voten o apoyen a sus verdugos? Y hay una idea central, y este es el corazón por el cual yo he decidido venir aquí hoy a discutir con vosotras y con vosotros este tipo de temas. Y es que en esa construcción del nuevo sentido común, las minorías, eso es del piso de arriba en el gráfico, han sido capaces de convencernos de que sus intereses son los intereses de la mayoría. Y ese es el corazón de la trampa que habitamos, creer que los intereses de una minoría son los intereses de la mayoría y que, como os decía antes, no hablemos de las cosas que realmente nos interesan y estemos discutiendo acerca de lo que ha hecho un consejero de gas natural yendo a un país a 7.000 kilómetros y que se convierte en portadas de los periódicos de nuestro país, insisto, como algo mucho más relevante de los problemas que nos atañen. Hay un elemento que me parece esencial y que creo que la renta básica nos ayuda a reflexionar, y son los desafíos civilizatorios que tenemos. Y fijaos que yo he insistido siempre desde Podemos que hay una serie de reclamos, de reflexión, que están afectando al corazón de nuestras democracias y que no podemos discutirlos en el ámbito de unas elecciones y mucho menos en el gallinero lleno de periodistas prevaricadores de las tertulias nocturnas, ¿no? Quiero con esto plantearos que, por favor, necesitamos 10, 100, 1000 escuelas que discutan estos desafíos civilizatorios, porque si no los enfrentamos,
al final nos van a caer encima como una losa. Estoy hablando de la discusión acerca del reparto del empleo, como tú muy bien has explicado, si es que es evidente que cada vez el desarrollo tecnológico destruye empleo. ¿Y cómo es posible que, es que he venido, insisto, en viaje, y es que ya ni me ha pedido el pasaporte un policía, sino que lo he metido yo en una máquina? Es decir, que nos estamos suministrando y, por tanto, eso destruye de manera neta empleo. Y fijaos el absurdo de que es tan evidente que estamos destruyendo empleo y, en cambio, la solución de la patronal o la solución del Partido Popular, a veces insospechadamente apoyada por el Partido Socialista, es que trabajemos más horas y que nos jubilemos más tarde. Y dices, pues es que esto parece de tontos, ¿no? Es decir, si hay menos empleo, habrá que trabajar menos, jubilarnos antes, ¿no? Pero parece que eso no entra porque el sentido común no está atendiendo a las necesidades de las personas, sino que está atendiendo a las necesidades de los grupos económicos del piso de arriba. El segundo elemento, que es un desafío civilizatorio y que tenemos que discutirlo, y que, fijaos, también en Podemos lo hemos dejado en un segundo plano por las urgencias electorales y por las dificultades de discutir esto en un ámbito electoral, porque las discusiones electorales, y vuelvo a hablar de las tertulias mediáticas de la televisión, son ámbitos donde es imposible discutir con sosiego, porque siempre hay un imbécil que te insulta, que te grita, que te miente o que genera un ruido tal que es imposible poner una idea sensata y sosegada para que la gente la reflexione. El segundo asunto tiene que ver con el cambio climático. Nos hemos olvidado, por culpa de esta crisis estafa, del profundo desafío que implica que medio planeta Tierra nos lo hemos cargado, que hay medio planeta Tierra que ya no funciona, y lo que implica, y creo que es esencial, que hay países que están consumiendo y emitiendo CO2 por encima de su capacidad de población y su capacidad de renovar ese deterioro medioambiental. Y eso implica, fijaos si tenemos que discutirlo, que un país como Estados Unidos, que tiene un 5% de la población y emite el 25% del CO2, está condenando a todo el resto del planeta a no poder consumir lo que le corresponde, porque si consumieran lo que le corresponde, devastaríamos el planeta. Basta pensar que, por ejemplo, China tuviera el mismo nivel de consumo que los estadounidenses y de repente romperíamos el planeta. Por tanto, cuando hay un exceso de consumo, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que invadir indirectamente otros países y, por tanto, estamos cometiendo un delito de lesa democracia. Igual ocurre el tercer elemento con las migraciones. Tenemos que discutirlo porque parece que solamente nos damos cuenta de los emigrantes que vienen a España, pero y todos los emigrantes españoles que están buscándose la vida allá afuera. ¿Qué ocurre con esa reflexión política al respecto? Un cuarto elemento que es un desafío, y todos estos tienen que ver con la renta básica, El cuarto elemento tiene que ver con la necesidad de regulación de la economía financiera. Estamos enfrentando un reto que está a la altura del reto que tuvimos enfrentando al fascismo en los años 30. Si es que ya no hace falta que camisas pardas caminen al paso de la Oca en Unter den Linden. No hace falta, porque basta apretar un botón del Enter para cargarte la soberanía de un país. Y enfrentamos lo que implica, ya digo, esa dictadura financiera, ese terrorismo, como ya hay jueces que lo están enunciando, ese terrorismo financiero, pues imposible que construyamos democracia. Y por último, creo que hay otro elemento, que esto ya sí que es el corazón de la renta básica, es que tenemos que ligar la idea de ser ciudadanas y ciudadanos a un elemento mínimo de dignidad. A finales del siglo XX empezamos a construirnos como ciudadanos a través del empleo. Por eso las mujeres no erais ciudadanas, porque teníais trabajo pero no teníais empleo. A partir de los años 30, 40, empezamos a incorporarnos como ciudadanos, ya no solamente a través del trabajo, sino a través también del consumo. Y las mujeres empezaron a incorporarse al trabajo y empezaron también a ser ciudadanas. En cambio, ahora lo que nos están planteando es que seamos ciudadanos no a través del trabajo ni a través del consumo, sino a través del deseo de consumo. Es decir, que nos convierten en anheladores de algo que, como bien planteaba el compañero, ya no podremos alcanzar nunca. Y se hace cierto eso que decía nuestro maestro Jesús Ibáñez: sed obedientes porque mañana cadáveres gozaréis. La renta básica creo que es esencial y lo ha señalado con muchísima lucidez. Ataca una serie de problemas que son los problemas profundos de nuestra democracia y tenemos que entender lo que significan.
ha señalado la pobreza. Es que la pobreza implica que hay gente que a lo mejor puede encontrar la medicina que solvente los problemas. Hay gente que no va a poderse incorporar al batallón de pensadores porque la pobreza lo va a dejar en la cuneta de la sociedad. Es un desperdicio que por culpa de la pobreza perdamos recursos en nuestro país. Las desigualdades, que también parece que las estamos interiorizando, son un disparate económico, porque son lo que justifica después que hay algunos, los del piso de arriba, tienen tanto que luego nos joroban la vida, por ejemplo, en sus fondos buitres para comprar vivienda de protección oficial. No les importa esperar 10 o 20 años para después terminar golpeándonos y quebrándonos esos rudimentos de Estado social que teníamos, además de que, como decía José Manuel López, nuestro brillante candidato a la Comunidad de Madrid, no puede ser que entre el barrio de Salamanca y no sé, Pan Bendito, haya la misma distancia en esperanza de vida que entre Suiza y un país africano. Es decir, las desigualdades rompen el contrato social y esto es esencial. Si hay algo que rompe el contrato social, ¿cómo no vas a sentar las bases para que ese contrato social no se rompa? Y eso es lo que significa la renta básica y por eso os digo que es un problema político. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que estamos invitando a crear tipos de sociedades como las que hemos visto en América Latina, donde los ricos serán muy ricos, pero al final tienen que ir con guardaespaldas, tienen que vivir en zonas prácticamente sitiadas como castillos medievales y tienen que construir un tipo de vida de muy escasa calidad? Vinculado a eso ha señalado también la criminalidad. Es que hay estudios, yo conozco los que se han hecho en Francia, donde cada vez que se reduce un punto el gasto social, sube un punto el gasto público en criminalidad, es decir, en policías, jueces, cárceles y demás. Es decir, no parece más inteligente dedicar ese dinero a que no haya pobres, a dedicar ese dinero a perseguir a los pobres a los cuales hemos convertido en criminales. Hay otro elemento de la renta básica que creo que es esencial y fijaos, si me pidierais un elemento político de por qué la renta básica creo que va caminando en la dirección correcta, tiene que ver, lo has planteado también tú, en que la renta básica mejora la capacidad de negociación de los trabajadores. Fijaos que estamos rompiendo uno de los elementos centrales de la transición. Dicen que nosotros los de Podemos somos los que estamos en contra de la transición, si sois vosotros los que habéis roto el pacto central de la transición, que era paz social a cambio de ascenso social. Sois vosotros, Partido Popular, con la aquiescencia del Partido Socialista, los que habéis roto la posibilidad de que una sociedad de clases medias vea cómo los hijos mejoran, aunque sea un poquito, el nivel de vida de sus padres. Lo habéis roto y por eso ha surgido Podemos y por eso esta exigencia de renta básica está en el corazón de la recuperación de ese pacto social que evita que haya ruptura, ¿no?, de la convivencia, porque las desigualdades nos producen todo tipo de confrontaciones. Decía, fijaos, que hay un elemento que para mí es central y que si fuéramos capaces de visualizarlo, haría de nuestras sociedades lugares más decentes, y es que nadie se beneficie del trabajo de otra persona sin remunerárselo. Si uno quiere entender realmente cuáles son los elementos de desigualdad, tienen que ver que los que viven muy, muy bien lo hacen porque hay otros a los cuales no se les está remunerando en su justo término el trabajo que desarrollan. Porque tú puedes ser muy, muy rico, pero corres el riesgo de ser como el rey Midas, que todo lo que tocas, vale, lo puedes convertir en oro, pero abrazarás a tu pareja y la convertirás en oro y pues no será tan interesante, o querrás tomarte una manzana y se convertirá en oro y no te la podrás comer, o querrás beber un trago de agua y tampoco podrás hacerlo porque se habrá convertido en oro. De alguna manera, me quedan 5 minutos y no he empezado. Bueno, decía que, no me aplaudáis, que entonces me quita tiempo y luego no me lo conceden. Decía, fijaos, que el hecho de que la renta básica mejore la capacidad de negociación de los trabajadores es que es una cosa muy importante, porque implicaría recuperar algo que, por ejemplo, la gente joven ya ha perdido. La gente joven no puede ni siquiera imaginar que es un convenio colectivo. La gente joven sabe que su capacidad de negociación es cara a cara, ¿no?, con un jefe que, de alguna manera, vuelve a recordar esa España de los santos inocentes, esa España donde, si nos descuidamos, otra vez vamos a tener que levantarnos a las 5 de la mañana, ir a la plaza del pueblo a ver si el capataz está dispuesto a contratarnos.
Hay otro elemento que se ha planteado y es que la renta básica mejora la economía en términos generales porque activa, ¿no? Fijaos que uno de los elementos que está exigiendo Syriza es que dejen de estrangular a la economía, porque es que si un cuerpo que está enfermo le sigue sacando su poca energía que le queda, terminas extenuándolo. La renta básica nos permite activar la economía. Y hay un elemento último que no lo has mencionado y que yo creo que es esencial. La renta básica permite a las mujeres recuperar la dignidad que les hemos robado, cargándoles sobre los cuidados que hacen que nosotros tengamos buena vida a cambio de que vosotras tenéis una peor vida. Termino mencionando 4 o 5 ideas telegráficas. Hemos trabajado durante mucho tiempo en la ciencia política los planteamientos de Thomas Humphrey Marshall, que es el que de alguna manera sitúa el debate sobre la ciudadanía. Y Marshall estaba muy equivocado básicamente por 3 cosas. Primero, por pensar que los derechos venían en oleadas. Primero eran los derechos civiles, luego los derechos políticos y luego los derechos sociales. No es verdad. Los derechos vienen todos juntos. Los derechos vienen todos reclamados de manera común. Queremos tener derechos civiles, queremos participar en la política, pero también tenemos que alimentarnos y tener una vida digna. Por tanto, no puedes fragmentar los derechos. En segundo lugar, no puedes jerarquizarlos, como hace el pensamiento conservador. Decir que los derechos civiles son más importantes que los derechos políticos, que son más importantes que los derechos sociales. No es cierto. Sin derechos sociales no tenemos el sustento básico para poder desarrollar todos los derechos. Y el tercer elemento es una crítica a Marshall que la hemos tenido muy presente cuando empezamos a pensar en la necesidad de Podemos. Y es que no es verdad, frente a lo que decía Marshall, que los derechos no se puedan perder. Hemos visto que los derechos que no se pelean se pierden, que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Hay una idea central, para terminar, que es yo creo que la que más me gusta de la renta básica, y fijaos, y es que nos devuelve un sentido común de lo que es la democracia. La renta básica, fijaos, se parece mucho, que es la idea que he estado presentando en Bogotá, tiene mucho que ver con el derecho a la ciudad. Tiene mucho que ver con la recuperación de una idea de dignidad que entiende que todos somos necesarios, si es que lo vemos, ¿no? A veces, fijaos, en nuestra división social del trabajo entendemos que un profesor es muy importante y alguien, ¿no?, que limpia las calles no es importante, hasta que hay durante 3 días una huelga de limpieza y nos damos cuenta del enorme favor y del enorme servicio que nos brindan las compañeras y compañeros que barren y recogen la basura. Por tanto, fijaos, la idea de la renta básica recupera esta idea. Es que hay gente que dice, ¿pero le vas a dar a Ana Botín una renta básica? Yo devolvería la pregunta, pero es que si Ana Botín tiene un problema, ¿no va a atenderla a la policía? Es que si a Ana Botín se le quema la casa, ¿es que no van a ir los mismos bomberos? Por tanto, fijaos, eso que es evidente en términos de la vida cotidiana de la ciudad, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de entenderlo también en los términos de la renta básica? ¿Por qué no entendemos que igual que todo el mundo tiene derecho a que la policía te atienda, a que los bomberos te atiendan, ¿por qué no pensar también que merecemos, por ser seres humanos que convivimos juntos en el mismo lugar, una atención mínima? Si lo entendemos en estos términos, aprenderemos, ¿no?, a ver la renta básica no como un elemento de ayuda a los que no quieren colaborar, sino todo lo contrario. Hay una idea que quería trasladaros que no me da tiempo, pero solamente os la enuncio. Y es que hemos estado discutiendo desde la ciencia política sobre 3 grandes ideas de lo que es una sociedad justa. Yo creo que la idea marxista del manifiesto comunista, yo creo que estaba errada, porque decía a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Y eso, fijaos, implica a los que reciben, los descorresponsabiliza y a los que les exige, de alguna manera, les impone un elemento autoritario. Después hubo una segunda posición más socialdemócrata que decía que había que establecer una igualdad de oportunidades. Y esa era mentira, porque nos ponía a correr todos desde el mismo punto de meta, pero uno estaba más flaquito, otro estaba más gordito, uno estaba mejor alimentado, otro iba en silla de ruedas, otro tenía al lado una bicicleta, y por tanto la igualdad de oportunidades se transformó en una mentira que ha construido sociedades muy desiguales. Y hay una tercera que yo creo que es la relevante, que es la igualdad de capacidades, es decir, construir sociedades
donde estén sentadas las bases para que podamos tomar nuestras propias decisiones y seamos corresponsables de la decisión que tomemos. Es decir, que si yo tengo 20 años pueda decidir si quiero estudiar o si quiero irme a conocer mundo, pero que esa decisión que yo tome tenga mi propia corresponsabilidad. Esto, ¿sabéis por qué me gusta? Porque tiene que ver con la idea de la renta básica, de que cuando nosotros pensamos en un elemento básico que nos permita ser dignos, pensamos en una sociedad con corresponsabilidad. Y una sociedad corresponsable no hace que en la discusión tradicional, que algún medio lo ha recogido de un filósofo, John Rawls, cuando decía estoy en contra de la renta básica porque entonces voy a estar financiando a los que hacen surf en Malibú, ¿no? Y es mentira. Fijaos que si eso fuera cierto, estos autores lo que cuestionarían es que alguien, por nacer de una persona rica, pueda recibir una herencia encima sobre la cual no pagan ningún tipo de impuestos y, por tanto, nacemos radicalmente desiguales. Si realmente les interesara esa reflexión, lo que harían es recuperar una idea que es esencial, y es que hay que pagar por los impuestos de sucesiones, que hay que pagar por los impuestos porque si no es mentira que todos nazcamos con igualdades ni siquiera de oportunidades, porque estamos de nacimiento generando profundas desigualdades. Esto al final, fijaos, lo que implica es que la renta básica no viene nunca sola, que es lo que no terminan de entender. La renta básica es una asunción política de una necesidad de asentar unos rudimentos mínimos de una vida digna, pero viene acompañada de una estructura fiscal que hace que lo que está en la Constitución, que los ricos paguen más que las clases medias y, por supuesto, que los sectores populares, y al mismo tiempo, fijaos, la renta básica viene acompañada de una idea de corresponsabilidad que implica, como os decía al comienzo, que la política es tarea de todas y de todos, que no es tarea ni de los partidos políticos, ni de los dirigentes, ni mucho menos de los técnicos, sino que la renta básica nos emplaza a todos y a cada uno de nosotros a ocupar el puesto que nos corresponde en nuestra sociedad, con nuestros derechos y con nuestras obligaciones. Y al final la renta básica opera algo terrible, y es que, como nos hace corresponsables y nos hace conscientes, consigue que el miedo cambie de bando y también que la alegría cambie de bando. Y en esas estamos, y no me extraña que alguien a quien le canté Volare ande muy triste por este tipo de cuestiones, y no quería dejar de recordárselo. Hola, buenas tardes. Después de las intervenciones de Héctor y de Juan Carlos me lo han dejado bastante fácil. Muchas de las cosas que pensaba decir no las voy a decir y en cambio voy a decir alguna otra. Primero de todo, agradecer a los que han organizado el acto y con Héctor y con distintos miembros del Círculo de la Renta Básica de Podemos he coincidido varias veces. Tú sigue hablando. He coincidido varias veces y hasta con Juan Carlos en pocas semanas. Es la segunda vez, aunque aquel era un acto más académico de la Universidad de Palma, pero sobre la renta básica también. Bueno, bien, vamos a ver. Algunas cosas que creo vale la pena destacar. Uno de los que más ha hecho, quizá o de los más viejos en defender la propuesta de la renta básica, el economista y filósofo belga Philippe Van Parijs, escribió a principios del siglo XXI un artículo que precisamente se titulaba La renta básica, una gran idea, una gran propuesta para el siglo XXI. Y lo decía en unos momentos en donde, a principios del siglo XXI, defender la idea de la renta básica, la propuesta de la renta básica, era algo de locos. Actualmente, como se ha dicho, la renta básica es una propuesta que se puede debatir. Incluso personajes que creo que tienen cierta fama porque salen por televisión y como no la veo, me envían solo trocitos de YouTube. Pero Juan Ramón Rayo, por ejemplo, ha dedicado un libro
y me lo regaló el otro día y me invitó a debatir con él un libro que se titula Contra la renta básica, lo cual, por otra parte, me alegra, ¿no? Porque si no, tendría algún tipo de problemas que dijera que está a favor de la renta básica. Incluso dice cosas que tiene razón, porque hay gente que se ha equivocado. Von Hayek no está a favor de la renta básica, está a favor de la renta mínima de inserción. Por cierto, una renta condicionada. Entonces, esta gran idea para el siglo XXI que decía Philippe Van Parijs ha tardado unos años en ser más o menos de debate público, pero hay que recordar que hace unos años, insisto, era cosa de locos. Porque en esto me gusta recordar a este gran autor de ciencia ficción, Arthur Clarke, que, copiando por otra parte a otra gente, pero lo decía con mucha gracia, y toda propuesta o idea revolucionaria pasa por tres fases. La primera es imposible, no me haga perder el tiempo. La segunda fase es posible, pero no vale la pena hacerlo. Y la tercera fase es siempre diré que era una buena idea. Siempre he pensado que era así. Filósofo alemán Schopenhauer lo decía con más antipatía, con más dureza, pero creo que con un poco más de profundidad. Schopenhauer decía que también toda gran idea o propuesta pasa por tres fases también. Primero decía, la primera es la de la violencia. Esto no vale la pena ni pensarlo, estos son unos auténticos locos. La segunda fase es la de la ridiculización, que es al fin y al cabo la que estamos. La renta básica se intenta ridiculizar. Y la tercera también es una idea evidente por sí misma, ¿no? Bien, la renta básica es una propuesta que evidentemente se puede financiar. No tengo ningún tipo de duda y además cuando Héctor explicaba algunas de las cosas que hemos hecho Jordi Arcarons, que por cierto está aquí, por casualidad, pero está aquí, que tiene más mérito. Tiene más mérito que el que pueda tener yo en la financiación de esta propuesta. Pero esto es una de las cosas que precisamente parecía un escollo que mucha gente decía, estamos de acuerdo políticamente, estamos de acuerdo filosóficamente, pero económicamente la renta básica no se puede financiar. Y creo que este escollo se ha vencido y se ha vencido bien. Lo que ha explicado Héctor, con todo detalle, además lo tenéis en Internet, de acceso gratuito y por lo tanto cualquier tipo de comprobación que queráis hacer, y ahora vamos a publicar un libro con todos los datos para aquellos que quieran entrar en aspectos más técnicos, ¿no? Pero precisamente porque se ha demostrado que financieramente es posible o que económicamente se puede sostener, es cuando vuelven a entrar ideas de estas raras de que no es justa, que es lo que quiso debatir Juan Ramón Rayo, precisamente en aquel debate que tuvimos en la Facultad de Economía y Empresa. No era tanto un problema de que no se puede financiar, sino que no era justa. No era justa, entre otras cosas, por una de las virtudes que se ha dicho aquí. No es justa porque los trabajadores tendrían un poder de negociación y porque los trabajadores deben tener un poder de negociación superior. Esto es interesante también para ir situando las cosas. Porque precisamente es una propuesta que garantizaría la existencia material de toda la población y, por lo tanto, es una propuesta democrática. Una propuesta democrática quiere decir precisamente, por decirlo como aquel gran miembro del Tribunal Constitucional de Estados Unidos, digo bien, miembro del Tribunal Constitucional de Estados Unidos, no era ningún bolchevique que decía esto. A principios del siglo XX decía una cosa que me parece también que está detrás de muchas de las personas que defendemos la propuesta de la renta básica. Y decía Brandeis, se puede tener democracia o se puede tener grandes fortunas, pero no se puede tener ambas cosas a la vez. Y esto es precisamente, creo que resume buena parte de lo que han dicho mis compañeros y parte de lo que yo quería también argumentar. ¿Por qué
si la renta básica es una idea tan buena, ¿por qué si la renta básica es una propuesta que beneficiaría aproximadamente al 70-75% de la población, empezando por el más pobre, por qué, preguntan los periodistas, hay tanta resistencia a la renta básica? En parte la respuesta ya está en la pregunta, porque el hecho de que sea el 20-25% más rico de la población el que sale perjudicado, esto ya prueba que tiene que haber unas resistencias muy grandes, porque este 20 o 25% no solamente está convencido él, sino que convence a una buena parte de gente que esto de dar a cambio de nada es de locos. Y esto ya es una parte de la resistencia o una parte de la explicación. Pero otra parte de la explicación también es, indiscutiblemente, que es una propuesta muy fácil de ridiculizar cuando no se conoce muy bien por parte pues, de demagogos más o menos profesionales o más o menos aprendices. Porque inmediatamente, cuando se habla de la renta básica, sobre todo en determinados medios de comunicación, salen cosas del tipo: con una renta básica la gente no trabajaría, con una renta básica mantendríamos a vagos, con una renta básica es imposible de financiar, con una renta básica vendrían millones de inmigrantes pobres, por supuesto, porque los ricos no son ningún problema, han colonizado la isla de Mallorca los alemanes, pero esto no es ningún problema. Acabaría con la iniciativa de la innovación y pronto escucharemos, como escribía para un artículo, pronto escucharemos la amenaza de un diluvio universal si se implantase la renta básica, ¿no? Es más cómodo porque muchos, debo reconocer, han cogido vértigo con la propuesta. Cuando ha sido de debate público, cuando ha salido de cierto debate académico o de ciertos pequeños círculos de activistas y ha empezado a ser una propuesta de debate público, debo reconocer que algunos han cogido vértigo. Han cogido vértigo con la propuesta porque, claro, pretender acabar de golpe, como se decía antes, con la pobreza, incrementar la libertad de buena parte de la población o de toda la población no estrictamente rica, esto es un desafío, sin ningún tipo de dudas. Y claro, y como no hay muchas experiencias previas, aunque hay, por supuesto, algunas referencias, indiscutiblemente, pues hay gente que se le ha cogido vértigo, como les decía, y digo vértigo para ser amable, ¿eh? Y entonces es más fácil transitar por caminos conocidos como las rentas mínimas de inserción o los subsidios condicionados, ¿no? Y esto sí que es una de las cosas que me gustaría ampliar algo, lo que ha dicho Héctor, porque me parece una cosa muy importante. Aquellos sitios donde hacen muchos años que tienen experiencia con la renta mínima de inserción, como es el caso de la República Francesa, están haciendo un balance muy negativo de las rentas mínimas de inserción, pero muy negativo. Precisamente para lo que quieren acabar las rentas mínimas de inserción, que es con la pobreza. Precisamente para el objetivo de acabar con la pobreza, están haciendo un balance muy negativo. Que nadie me interprete mal. Evidentemente es mejor una renta mínima de inserción que nada, claro. No estoy diciendo saquen las rentas mínimas de inserción. Lo que estoy diciendo es que una renta básica, incluso para el objetivo de las rentas mínimas de inserción o para los subsidios condicionados, que es un concepto más amplio que el de renta mínima de inserción, la renta básica es mejor. Pero digo que es mejor para acabar con lo que quieren acabar las rentas mínimas de inserción, que es con la pobreza. Por razones que se han dicho, pero luego es que hay una razón que es muy importante, de las que no se han dicho y otras que se podrían decir, y es que la renta básica no tiene costos de administración, que las rentas mínimas de inserción tienen un montón de costos de administración. Si es que son eficientes. Si es que son eficientes. El otro día también en un periódico, una entrevista a dos, un catedrático de Hacienda de la Universidad Pompeu Fabra, que es de Convergència, por lo tanto es de derechas. No hay ningún tipo de dudas. Entonces, cuando yo le decía que hay muchos, porque su solución es más rentas mínimas de inserción, más control, por cierto, más control, pero un poco más generosas, ¿eh? Más control es antipático, pero más generosas es más simpático y por lo tanto combinaba las dos. Y cuando yo le decía que suponiendo que sea eficiente, por cada euro que va a un pobre de un programa destinado a la supuesta lucha contra la pobreza, otro euro se lo queda la administración del programa,
me decía que no, que esto no es así. Digo, no es así, compruébalo, compruébalo. Bien, se prefieren, como digo, transitar por caminos más o menos conocidos, aunque sepamos que son deficientes, como las rentas mínimas de inserción. Y, aunque se ha dicho, me gustaría incidir un poco más sobre el pleno empleo. Héctor ha citado el estudio de Oxford sobre el pleno empleo, mejor dicho, sobre el pleno empleo, sobre los empleos que desaparecerán en los próximos años por mecanización. No están hablando solamente, esto vale la pena incidir, no están hablando solamente de empleos o de profesiones muy poco cualificadas. No, están hablando incluso de profesiones cualificadas. Por ejemplo, maestro de escuela. Entonces, ellos simplemente están poniendo una escala del 0 al 1, probabilidades de un montón de empleos. Si se acerca a 1, mucha posibilidad de desaparecer. Si se acerca a 0, menos posibilidad de desaparecer. Y por eso me extraña que haya gente que pone todas las esperanzas en el pleno empleo. Es realmente impresionante. Y aquí sí que se pueden darle de la mano economistas de derechas y de izquierdas. Y es impresionante que, pero o más jodido es, digámoslo así, que opongan el pleno empleo a la renta básica, porque tú puedes estar de acuerdo con el pleno empleo, y yo estoy de acuerdo con el pleno empleo, estar de acuerdo, pero ahora voy a decir en qué condiciones, pero en cualquier caso nadie está diciendo que el pleno empleo es algo que va a ser una realidad dentro de 10 años. Y, por lo tanto, ¿qué hacemos mientras? Una renta básica es una propuesta inmediata para erradicar la pobreza, como se ha dicho. Y a partir de aquí otras cosas, ¿no? Pero es una propuesta inmediata. Pleno empleo. Se dice que esto se diga al pleno empleo, por ejemplo, como propuesta se dijera en Suiza, habría que discutir mucho, pero todavía creo que podría tener un sentido. Pero que se diga en el Reino de España, en fin, no quiero decir palabrotas, pero hay algún problema cognitivo, ¿no? Estamos hablando de una economía que con datos, si cogemos todos los países de la OCDE, todos, desde el año 78 al 2014, los ordenamos por número de años que hayan tenido más de un 15% de paro. Es decir, ordenamos los países por el número de años que han tenido más de un 15% de paro, todos los países de la OCDE. Bueno, el primero de todos es el Reino de España con 24 años. Y el segundo es Irlanda con 8 simplemente, de 24 a 8. Y el tercero, bastante más abajo, el que parece el país de los horrores, que es Grecia, con solamente 3 años. Repito, pleno empleo, en una economía en donde oficialmente se ha superado 24 años el 15% de desempleo oficial, vuelvo a repetir, del 78 al 2014, como mínimo hay un problema de comprensión de la realidad. Un problema de comprensión de la realidad porque hay gente que piensa que el mundo volverá a después de los 30 gloriosos, antes de la gran ofensiva, como se ha venido a llamar, neoliberal. Sea afortunado o no el nombre, todo el mundo lo entiende, ¿no? Y entonces se trataría de volver al gran pacto postbélico de después de la Segunda Guerra Mundial que posibilitó que durante más o menos 30 años el pleno empleo masculino, también se ha dicho muy acertadamente, el pleno empleo masculino fuera una realidad. Una de las cosas que acostumbro a decir cuando hablamos de pleno empleo, lo que dejó escrito John Maynard Keynes, que como todo el mundo sabe, un economista muy conservador, ahora actualmente, fíjense que los keynesianos pasan como tipos progres, ¿no? Imagínense, ¿no? Si los keynesianos, que hay algunos que sí que lo son, indiscutiblemente, no, hay algunos que sí que lo son, ¿no? Pero claro, es que estamos viviendo un mundo en donde el otro día un economista dijo una cosa muy graciosa. Estamos viendo un mundo tan bestia que Margaret Thatcher y Ronald Reagan vendrían a ser actualmente de centro-izquierda o centro-centro, ¿no? Claro, lo decía para ridiculizar un poco la cosa, pero era precisamente por eso. Por lo tanto, que fuera John Maynard Keynes, que dijera en el año 1930 cómo sería el mundo para sus nietos, es decir, en el año 2030, pues hizo una serie de previsiones, en fin, más o menos acertó cómo sería el mundo, en fin, con todo lo que se puede
equivocar a una persona a un siglo vista, pero daba por supuesto que si conseguíamos una productividad como más o menos tenemos, si conseguíamos una riqueza como más o menos tenemos, la gente tendría pleno empleo, pero claro, trabajando 15 horas a la semana. Esto lo decía John Maynard Keynes, insisto, no era otro bolchevique, sino que era un hombre que dedicó su vida a un economista inteligentísimo, pero que dedicó su vida a estabilizar pues lo que en aquellos momentos era un capitalismo muy especial. Diferente, por supuesto, al que tenemos ahora, ¿no? Bien, y voy acabando. Si algo creo que es importante, de lo que quisiera destacar, es algo que han dicho tanto Héctor como Juan Carlos en algún momento de su exposición, pero yo creo que tiene mucha más importancia de la que a veces acostumbramos incluso a darle los que somos partidarios de la renta básica. Y es que la renta básica, no siendo la mejor propuesta contra la pobreza, por lo que he dicho antes, que la renta básica es una propuesta mejor que los subsidios o la pobreza de los subsidios dedicados a la pobreza, digo que la renta básica, siendo una medida contra la pobreza, va más allá. Va más allá. Si fuera simplemente una propuesta contra la pobreza, yo creo que no hubiera tenido tanto debate público. El problema de la renta básica, o el problema para algunos, claro, es que justamente incrementaría la libertad de la inmensa mayoría de la población, no estrictamente rica. Y esta es la parte, si me permiten casi prostituir un poco las palabras, casi subversiva de la renta básica. Cuando he estado discutiendo con empresarios, dirigentes de la patronal catalana, que es la más dura del mundo, exacuo con quizá otra, ¿eh? Una cosa es que tengamos el mejor equipo del mundo y otra cosa... Bueno, aparte la broma, que estoy en Madrid. Pues la patronal catalana, o algunos, y no solamente catalana, ahora sin bromas, pero con catalana y algunos españoles y de algún otro lugar de la Unión Europea, coinciden en una cosa que me parece fantástica para explicar lo que intento explicar en pocos minutos, y es que no es cuestión de dinero la renta básica. La renta básica, dice, hacemos números y seguramente sale, ¿no? Seguramente sale. El problema es que incrementaría la libertad de la inmensa mayoría de la población, o como se ha dicho muy bien, incrementaría el poder de negociación de los trabajadores. Y entonces algunos añaden, ¿y para qué se lo vamos a dar? ¿No? Entonces, este es el problema, porque es un problema de libertad. No es un problema solamente de desigualdad, es un problema de libertad. Y cuando comentaba esto del poder de negociación de los trabajadores es porque también han entendido, y lo han entendido muy bien, por cierto, lo que algunos autores hemos dicho que con una renta básica, la renta básica podría jugar el papel en determinados momentos de huelgas a largo plazo de caja de resistencia. Con lo cual, cuando estamos hablando de poder de negociación de los trabajadores, estamos hablando de una cosa muy concreta, ¿eh? Aparte de otras, pero también muy concreta. Entonces, una de las ideas, y con esto ya termino, una de las ideas fundamentales con las que he empezado y ahora intentaba acabar, la de Brandeis, o la que Brandeis explicó en el primer tercio del siglo. Brandeis, el miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo aquello, vuelvo a repetir, de que se puede tener democracia o se puede tener grandes fortunas, pero no podemos tener las dos cosas a la vez. Esta idea es fundamental para algunos, al menos, de los que estamos detrás de la defensa de la renta básica. ¿Por qué? Porque no es un problema de desigualdad, simplemente, es un problema de libertad. Cuando grandes fortunas pueden hacer que la existencia material de la inmensa mayoría de la población pierda, o mejor dicho, jugar con la existencia material o condicionar completamente o acabar con la existencia material de la población de millones de personas, la libertad de estos millones de personas está amenazada. Entonces, algunas desigualdades, no hay ningún tipo de duda que pueden estar permitidas. Por supuesto, somos diferentes en muchas cosas.
Pero hay algunas desigualdades que, al menos para los que tenemos determinada concepción republicana de la libertad, no son admisibles. Y las que no son admisibles son cuando unos pocos poderes privados pueden imponer a la inmensa mayoría de la población su concepción de la buena vida. Y felicito al Círculo de Renta Básica Podemos por el trabajo que está haciendo. Llevamos mucho tiempo colaborando de forma amistosa y aunque tengamos algunas diferencias en concreciones, pero estas diferencias pequeñas no tienen mayor importancia en los momentos actuales de la situación social y política. Muchas gracias. Bueno, son las 8 menos cuarto, así que nos quedan 15 minutos para que podáis realizar cualquier pregunta que queráis hacer. Vale, pues el que quiera... ¿Quieres hacer alguna...? Bueno, espera que Juan Carlos nos quiere contar alguna cosilla. No, muy breve una cuestión que ha planteado Héctor, y es que yo creo que en el programa marco que hemos presentado en Podemos hay un avance que yo creo que debiéramos atenderlo, y es que no solamente es un mejoramiento de las rentas mínimas o de inserción, sino que también incorpora como reflexión, inserta en ese mismo programa su posibilidad de complementación con empleos. Y eso es un salto. Es decir, que el programa autonómico, como bien decía Héctor, no puede enfrentar cuestiones que son estatales, pero sí que da un salto rompiendo esa estigmatización que siempre ha estado vinculada a las rentas mínimas, que poco menos que te están poniendo una estrella de David, ¿no?, cada vez que recibes la renta básica, y que te someten a esa espiral de la pobreza, puesto que no puedes coger un trabajo porque pierdes ese dinero. Nosotros hemos planteado en el programa marco que hay que superar eso, y por tanto entendíamos, yo al menos así lo he entendido, que era un pasito más en la dirección correcta. Por favor, quienes tengáis preguntas, si sois tan amables, haced una fila aquí y... Sí. Disculpad que sea un poco en esto estalinista. Da para 4 preguntas. Entonces, si sois tan amables, había una compañera por ahí que levantó la mano primero. Nada, falta micrófono. Muy bien. Creo que hay una cosa, Héctor, cuando has presentado las ventajas que para mí no has visto y que para mí es una gran ventaja. Una, que dignifica a todas las personas, no solo, como has dicho, el monedero para las mujeres, por supuesto, pero a todas. Y segundo, no criminaliza a nadie, porque en este momento las rentas mínimas de la Comunidad de Madrid y de cualquier otra comunidad, ya la renta básica, criminaliza a la persona porque tiene que demostrar, y de manera muchas veces indecorosa y indigna, su situación de carencia y de pobreza. Y encima condicionada a que tiene que hacer algo que supone, por lo cual a mí los valores absolutos de la renta básica son, primero, que da libertad, como habéis dicho, a la persona, que le da fuerza y capacidad para negociar. Y además, que, bueno, por supuesto, las cuantías no son las cuantías que ahora mismo existen en muchas comunidades autónomas, que lo único que comentan es el empleo sumergido y la indignación. No quiero coger más. La compañera de ahí. Bueno, había pensado en mi compañera de Marea Básica, pero... Si quieres venir. Yo solo quería hacer un apunte en todo esto, y es algo que además me ha hecho reflexionar. Efectivamente, hay muchos ciudadanos en el mundo, y en este mundo capitalista, que es el que nunca va a acabar con el paro, porque está diseñado para eso, es
hay otros ciudadanos que son vulnerables, muy vulnerables, y son los niños, los que no tienen voz ni voto, pero sí sufren las consecuencias de que sus padres no puedan pagar la luz, de que sus padres no tengan calefacción, no tengan comida, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, cuando estos nos rebaten y nos quieren, porque los derechos se ejercen, y cuando uno nace un ser humano, ya tiene un derecho por vivir dignamente. Pero además no podríamos, a ver cómo los pongo, añadir a esta gente que combate la renta básica, que efectivamente es un derecho, que estos ciudadanos que aún son menores, que no tienen esa capacidad, si hay derechos y pactos internacionales que les protegen. Es decir, no sé si me estoy explicando, estoy un poco nerviosa. Es decir, que podemos apoyarnos también, y decir, además de un derecho ciudadano, es que encima hay unos más vulnerables que ni siquiera deciden y solo sufren esas consecuencias. Y yo sé que hay pactos internacionales para esto, ¿no? Para decir, es que además nos apoya la protección a los niños, la protección. Es un poco lo que quería poner encima de la mesa, que a veces no nos acordamos de esos que no deciden y sí que sufren todas esas consecuencias. Nada más. Hay una cuestión fundamental que se ha planteado, pero un poco aisladamente. Con la renta básica, efectivamente, ponemos en funcionamiento el movimiento 35.000 millones de pesetas, o sea, de euros, perdón, se ha dicho. Siempre que se pone el movimiento, el dinero, facilita la economía. La propia renta básica en sí sería un factor de recuperación. La propia renta básica en sí. ¿Por qué esto no lo quieren hacer? Pues muy sencillo, porque si se hace esto, la renta básica elimina en gran parte el ejército de reserva de trabajadores y, lógicamente, se pierde la negociación, se pierde la fuerza de negociación, porque se elimina el ejército de reserva de los trabajadores. Esa es la primera cuestión. Y luego, segunda cosa, y algunas personas de las que hay aquí van a decir que siempre repito lo mismo, me meto con la misma entidad. A la Iglesia Católica Española no le interesa eso en absoluto. Ya no le interesó la reforma de Diocleciano allí en el año 300. ¿Por qué? Porque la máxima inversión que tiene la Iglesia es la caridad. Y si se evita la pobreza, ella no puede hacer caridad. Luego estamos matando su inversión. Buenas tardes. Me habría gustado que Juan Carlos Monedero hubiera sido el último, porque así nos habrían ido los medios, pero bueno. Quería... Bueno. Sí. Bueno. Me presento, soy Ramón Mainó, que pertenezco al grupo de renta básica también, que aquí estamos presentando, y quería, digamos, tengo una primicia para el grupo, digamos, una idea que surgió, digamos, de un pueblo catalán, digamos, donde estuve esos últimos días, que proponían implantar la renta básica a nivel del pueblo. Y la idea de financiación, claro, en un pueblo no tienen medios de financiación, pero tienen el derecho a imponer el IBI, la renta sobre el suelo, de alguna manera, sobre la tierra. Entonces me dijeron, no, si nosotros subimos y podemos gobernar o nos dan alguna de esto, lucharemos porque la renta básica se aplique aunque sea a nivel de un pueblo. Sería una forma de decir, bueno, tenemos una población y posiblemente cundiría el ejemplo en muchos otros municipios, ya que de alguna manera pues el problema es empezar, porque de momento no hay ningún país que ha empezado. Si empezáramos por un pueblo, sería empezar. Nada más, quería únicamente aportar esto. Bueno, pues nada, daros las gracias, lo que comentaba mi compañero, que es una pena que se hayan ido los medios de comunicación. Quería preguntaros una cosa.
Ya habría que haber tenido un poco más de tiempo para hacer preguntas. A ver, a la hora de poner en marcha en la renta básica, yo el único problema que veo verdaderamente real es cómo van a responder los empresarios, los propietarios de los pisos, subiendo los precios, bajando los salarios, ¿no? Entonces, es una de las herramientas que tiene el precariado para luchar contra ellos, pero ¿qué medidas planteáis para evitar esto y que no den pie o que no ayuden a que, bueno, a que se nos revele Atlas como ya está pasando en algún sitio? Me presento, soy Enrique, soy también de Marea Básica y quería hacerles un matiz, porque cuando habláis del pago del Estado al ciudadano, no es un pago, hay que enseñar a la gente a que es revertir lo que tú has producido de cara al Estado, te lo revierten por medio de una renta básica, que por tanto es un derecho ya de per se, porque es devolverte tú lo que estás produciendo al Estado. Por eso, cuando se habla del tema de pago del Estado, das pie a que te digan, papá Estado te va a pagar. No, no, es que papá Estado no te está pagando, papá Estado te está devolviendo lo que es tuyo. Actualizar muy brevemente en relación a la pregunta que has hecho, que la renta básica resuelve muchas cosas, pero la renta básica no es la piedra filosofal que resuelve todos los problemas. Obviamente es una parte de toda una política económica que habría que aplicar. Entonces, en este sentido, apuntabas dos cosas. Primero, que suban los precios de las cosas. Es verdad que el precio de algunos productos puede subir, pero una inflación pequeña. Sobre el tema de los alquileres y sobre el tema de los precios de la vivienda, es que habría que hacer una política de vivienda que realmente no permitiera que pase algo que ha pasado aquí en España. Por ejemplo, una medida sencillísima que, por ejemplo, aplican en Francia, limitar la duración de las hipotecas a 15 años. Esto automáticamente baja el precio de la vivienda. Si tú permites hacer hipotecas a 40 años, los precios suben. Por eso, lo que quiero decir sencillamente es que la renta básica no resuelve todos los problemas. Resuelve muchos, pero hay otros que hay que resolverlos con otras políticas. Bueno, ¿queréis decir algo? ¿Queréis despediros? ¿Queréis comentar algo de lo que han comentado los compañeros? Hombre, y se tiene que hacer breve, ¿no? Porque a las 8 más bueno. Es que, claro, son cosas realmente, algunas de las que habéis planteado, realmente interesantísimos en muchos aspectos. Por ejemplo, lo que tú comentabas del paro. Esto es, bueno, tú hablabas del ejército de reserva. Esto es precisamente lo que también me dijo algunos de los dirigentes patronales, pero lo decían también de una manera exquisita, claro. Pero bueno, os lo voy a decir de otra manera. El gran economista Michael Kalecki ya dijo en el siglo pasado justamente el efecto disciplinador que tenía que hubiera altas tasas de paro. Todo el mundo conoce actualmente gente que tiene peores condiciones de trabajo, peores condiciones porque cobra menos horario, menos vacaciones, lo que sea, pero dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, lo cual es el efecto disciplinador. La renta básica, ¿por qué es jodida para ellos? Porque rompe completamente, el efecto disciplinador lo rompe completamente, ¿no? Bueno, luego se ha dicho, quien ha hablado de alquileres y salarios, esto tiene una solución facilísima, ley. Por ejemplo, hablaba con uno que es muy partidario del trabajo garantizado contra la renta básica y entonces decía, claro, pero es que la renta básica puede hacer que la gente se dedique a cosas feas como, por ejemplo, actividades taurinas. Hombre, la actividad taurina, hay algunos sitios donde la han liquidado por ley, ¿no? Aunque quieran ponerlo como patrimonio nacional, que dicen ellos, ¿no? Pero, digamos, hay cosas que son la ley. Los que todavía creemos en la ley, ¿no? Pues, y, por ejemplo, los partidarios de la renta básica en Alemania pedían, antes de que pusieran aquella porquería, pedían un salario mínimo interprofesional, por supuesto, porque no había en Alemania, por cierto, ¿no? Y, bueno, otra... Sí. Si no hay una conciencia social de por qué se pone esa ley, cuando los empresarios van a la huelga y se rebelan y tienen un poder, y a lo mejor la gente
Bueno, es en parte lo que decía Héctor, ¿no? No hay ningún tipo de duda que la renta básica sería... Sí, el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, y que esté prohibido subir a los alquileres a determinado punto. Es decir, como por ejemplo hay gente que también propone muy republicanamente, por cierto, no solamente una renta básica, sino una renta máxima. Por ejemplo, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? O bien solamente una cosa para el pueblo catalán, aquel que van a imponer. Una cosa que me dijo no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, pero uno de Podemos de Asturias que tenía una idea muy interesante y además creo que ha salido diputado o lo que sea que se llame autonómicamente, ¿no? Y decía una cosa interesante, como, en fin, en las autonómicas la cosa está jodida, a mí me gustaría, decía, renta básica en determinados pueblos de toda Asturias menores, decía, de 3 o 4.000 habitantes. Y entonces me van a decir, pero entonces la gente se va a ir a aquellos pueblos. Justamente es lo que quiero. Sí, yo solo comentaros que hemos visto la cantidad de ángulos que tiene el tema de la renta básica. Y eso pasa con todo, ¿eh? Cuando tú empiezas a ahondar en cualquier realidad social, notas que todos los caminos conducen a Roma. Es que ahora que el Papa... Yo miro a ver si hay medios, para no decir nada que no me pongan un titular mañana. No, el otro día dije, me pareció gracioso decir que el Papa Francisco había llevado a Dios al otorrino. Me pareció gracioso porque había estado sordo durante mucho tiempo. Y, bueno, lo que quería comentaros es que detrás del tema de la renta básica a mí me silba en el oído el proceso constituyente. Es decir, que son elementos que, como hemos discutido con Raventós en alguna ocasión, el problema es la fuerza que tiene la gente que adversa este tipo de nuevas ideas. Igual que cualquier cosa de las que os he planteado antes, que creo que son retos civilizatorios, imaginaos el debate que generan, la migración, el reparto del empleo, bajar la edad de jubilación, el cambio climático. Son elementos que son muy fáciles de ridiculizar, son muy fáciles de adversar, son muy fáciles de convencer a las mayorías para que defiendan los intereses de las minorías. Y por eso yo sigo insistiendo en que tenemos que recuperar esa idea primigenia que teníamos en Podemos de pedir un proceso constituyente, porque un proceso constituyente no es solamente establecer un nuevo texto legal, sino que un proceso constituyente es una gran conversación que se convierte en una escuela de pedagogía, donde si nosotros apenas en este par de horas hemos aprendido todos muchísimo más sobre la renta básica, imaginaos un proceso de un año obligados a discutir estas cosas que tienen que ver con nuestra vida democrática. Yo siempre lo contaba esta mañana en una entrevista que tenía mucha razón Gramsci cuando decía aquello de que al pesimismo de la inteligencia hay que contraponerle el optimismo de la voluntad. Hay una inteligencia profunda de que cuando los pueblos consideran que le ha llegado el momento de discutir las cosas profundas, los resultados suelen ser espectaculares y por eso le gustaba tanto recordar a Marx la frase de Víctor Hugo de que nada tiene tanta fuerza como una idea cuando le ha llegado su momento. Y si seguimos insistiendo aquí, va a llegar el momento a un proceso constituyente y a la renta básica. Bueno, yo solamente quería hacer un pequeño comentario. Es significativo que en una mesa con 4 ponentes, la única mujer soy yo, la única que no ha hecho ponencia soy yo, parecía la secretaria. Nada, simplemente invitaros el viernes, hacemos un acto en el Círculo de Bellas Artes que hace el Observatorio de ATAC de Renta Básica para que y allí os contamos la renta básica desde una perspectiva de género y cómo la renta básica consigue que esas mujeres que no acceden a los empleos y no solo trabajan, también tienen derechos y son ciudadanas.